En esta lección se explica cómo incluir el enganche, cuando existe, en los cálculos a realizar. También cómo se calcula la verdadera tasa de interés cuando se obtienen créditos que exigen el pago anticipado de intereses. Esta tasa verdadera puede llegar a ser muy superior a la tasa acordada. Además, se presentan las operaciones que se deben realizar para descubrir la tasa de interés oculta que implican las transacciones donde se ofrece un descuento si se paga de contado o engañando al consumidor diciendo que se puede pagar a plazos sin intereses. Son estafas que hay que evitar. Finalmente, se describe la manera de comparar alternativas que involucran diversos plazos para los pagos, con o sin descuento. Antes de entrar en materia, recuerdo aquí lo que se trató en la lección anterior, cuando se presentó la llamada ecuación de valor. Al abordar un problema, lo que se hace primero es presentar una línea del tiempo. Después, los valores involucrados, los ingresos arriba, los egresos abajo. Y después de acordar una fecha focal, llevarlos hasta ahí, indicando con una flecha apuntando a dicha fecha. Para hacer los cálculos, si la flecha va hacia la derecha, multiplicar la cantidad en ese punto por 1 más it. Si al contrario la flecha apunta a la izquierda, multiplicar por 1 más it a la menos 1. Un ejemplo donde se solicita el pago de un enganche. 10% de enganche de 60,000, que son 6,000. La línea. Aquí cada división corresponde a un trimestre. Los valores. Se reciben 60,000 y se pagan 6,000 hoy. Y luego, a 3 meses y a un año, pagos iguales. Suponiendo que se escoge el mes 6 como fecha focal, se llevan los valores ahí. Se calcula el total de arriba y el de abajo. 2 flechas a la derecha, por lo que se multiplica por 1 más 0.20 por t, 1 más 0.20 por t. Y en la de la izquierda, por 1 más 0.20t a la menos 1. Igualando, se observa que 60,000 y 6,000 están multiplicados por el mismo factor, por lo que se pueden pasar los 6,000 al lado izquierdo de la ecuación, quedando 54,000 y desapareciendo del lado derecho. Pero esto es como si en el diagrama se hubiera obtenido el neto, 60,000 menos 6,000. Este diagrama corresponde exactamente con la ecuación simplificada. Haciendo cálculos y despejando P, se obtiene la respuesta. Cada pago debe ser por 30,320 pesos y 19 centavos. En conclusión, el enganche se resta de la cantidad inicial. En general, si existen dos cantidades en el mismo punto en el tiempo, se resta la menor de la mayor y el resultado queda del lado de la mayor, desapareciendo la cantidad menor. Este segundo ejemplo también incluye enganche, aunque su monto se desconoce. Solo se sabe que corresponde al 20% del importe de la compra. Otra vez, la línea del tiempo, ahora con divisiones mensuales. Los valores, C, el importe que hay que descubrir. Y los egresos, 0.20 por C hoy y los pagos a realizar dentro de 2 y 4 meses. Suponiendo que la fecha focal es hoy, se llevan todos los valores ahí. El total de arriba, solamente C, y el de abajo. E igualando. Como en el ejemplo anterior, ahora 0.20c se resta de ambos lados de la ecuación, quedando
esta ecuación. Y en el diagrama se hace C menos 0.20 por C, quedando este diagrama, como se describió antes. No queda sino hacer los cálculos y despejar C, obteniendo como respuesta que el importe de la compra es 28,039 pesos con 83 centavos. ¿Qué pasa cuando se exige el pago por adelantado de los intereses? Veamos el siguiente ejemplo. Como la pregunta indica, la verdadera tasa no será la acordada, 36%, sino otra, mayor que esta. Primero, se obtiene el monto de los intereses a pagar. Como se vio desde la lección 1, este monto se calcula así, obteniendo 16,200. Ubicando los valores en la línea del tiempo, como notarás, al cabo de los 6 meses se deberá pagar 90,000, la cantidad original del préstamo, sin intereses, ya que estos 16,200 se pagan hoy. Suponiendo que la fecha focal es el mes 6, se llevan allá los valores. Ahora, antes de plantear la ecuación, se calcula 90,000 menos 16,200, obteniendo este diagrama. Y se calcula lo de arriba y lo de abajo, que es solamente 90,000. Se igualan y se obtiene I igual a 43,90%. La tasa verdadera es esta, no la de 36% anunciada. ¿Por qué? Si observas el diagrama, en realidad no te presta 90,000, sino solamente 73,800, por lo que al pagar 90,000 dentro de 6 meses implica esta tasa aumentada. Un poco más de 20% de la tasa original. Así que no aceptes pago anticipado de intereses. Toca el turno desenmascarar las famosas ofertas de pagos a plazo sin intereses. No hay tal. Un ejemplo. Parecería que es mejor pagar a plazos, pero no es así. Veamos la línea del tiempo con divisiones trimestrales. Suponiendo que lo que se desea comprar vale 1,000, entonces, si se comprara de contado, se pagarían solamente 800 al aplicar el descuento de 20%. Si, en cambio, se decide pagar a 3 y 6 meses, entonces el importe de cada pago será 500, ya que no hay descuento, ni intereses, según se anuncia. Suponiendo que la fecha focal es el mes 6, se dibujan las flechas y se plantea la ecuación. Se hacen cálculos. Aquí y está multiplicado por 800 por 6 doceavos, que da 400, a lo que resté 500 por 3 doceavos, que es 125. Y a 1,000 de este lado le resto los 800, dando 200. Despejando, la tasa oculta es 72,73%, una barbaridad. Y nos dicen que no hay intereses. ¿Por qué muchos aceptan este plan? Primero, porque no son conscientes de la magnitud de la estafa. Y segundo, porque quizá no cuenten con el efectivo necesario para aprovechar el descuento. En este caso, es recomendable acudir a casi cualquier otra fuente de financiamiento para obtener los 800 de nuestro ejemplo a una tasa más razonable. Existen situaciones donde uno se enfrenta a diversas alternativas que no pueden compararse fácilmente, sino que demandan un análisis más a fondo. En este ejemplo se comparan tres. La primera,
pagando de contado nos ofrecen este descuento de 15%. Si no se puede de contado, esta oferta considera nada más 5% y pagando sin intereses en 2 pagos. Y finalmente, si se deja un plazo mayor, no se obtendrá ningún descuento. Para poder comparar estas alternativas, se usa la llamada tasa de mercado, que en teoría es la que se aplica al invertir o al pedir prestado. Para grandes inversionistas estas son casi iguales, pero para el común de los mortales pueden ser muy diferentes. Cuando invertimos en una institución financiera es como si otorgáramos un préstamo extra, un pasivo, por lo que la tasa es una tasa pasiva. Si por el contrario solicitamos un crédito, esto constituye un activo para la institución, pues nos convertimos en deudores y la tasa que se aplica corresponde a una tasa activa. Para este ejemplo, se supone que la tasa de mercado, 36%, es la tasa pasiva. Se traza línea del tiempo con divisiones trimestrales y suponiendo que lo que se va a comprar tiene un valor de 1000, para la alternativa B se obtendría un descuento de 5%, es decir, 50, haciendo que el total a pagar sea 950, que dividido en 2 pagos da 475 cada uno. Calculando el valor presente indicado por estas flechas, se obtiene esta expresión, dando una suma de 838.32. Es decir, se necesitarán 838.32 hoy para poder hacer la compra con el plan B, que es mejor que pagar de contado el artículo, ya que en ese caso se desembolsarían 850. Ahora, para analizar la alternativa C, como no hay descuento, se tendrían 2 pagos de 500 cada uno. Ahora las divisiones representan semestres. Calculando, se obtiene que esta alternativa requeriría hoy solamente 791.38 para cumplir con el plan de pagos. Por lo tanto, esta es la que se debería seleccionar. En estos ejemplos he utilizado un valor arbitrario para el artículo a comprar. Tú puedes utilizar cualquier otro, pero la conclusión no cambiará. Para que practiques tus nuevas habilidades, suponiendo que se desea un préstamo de 10,000 y que la fecha focal que utilices corresponda al plazo de la operación, deberás calcular la tasa verdadera en cada caso, dada la tasa de interés que se anuncia y el plazo de la misma. Acuérdate que debes calcular primero el monto de los intereses, que se supone deberán ser pagados por adelantado. Haz pausa, realiza tus cálculos y luego compara. ¿Tienes estos montos? Bien. Y ahora las tasas. Observa que para tasas relativamente pequeñas, 10%, 20%, la diferencia no es tan grande. Por ejemplo, el caso de 20% con plazo a 3 meses resulta en 21.05%. Y si fuera a 6 meses, 22.22%. 40% a 6 meses se convierte ya en 50%. Y el último caso, un anuncio de tasa de 50% resulta en una tasa verdadera de 100% cuando la operación es a un año, el doble de la tasa anunciada. Y ahora, para desenmascarar las fabulosas ofertas que se dicen sin intereses, suponiendo que lo que se va a comprar cuesta 10,000 y usando el mes T2 como fecha focal, completa la tabla.
En cada uno de los 7 casos se aplica el porcentaje de descuento indicado y se hace la compra en 2 pagos iguales al cabo de T1 y T2 meses, T1 y T2 meses. Da pausa y haz tus cálculos. ¿Ya los hiciste? ¿Obtuviste estas? Te felicito. Como puedes darte cuenta, las tasas ocultas pueden llegar a extremos. 109.09% si te ofrecen 20% de descuento si pagas de contado, o sin descuento y sin intereses, dicen, si pagas a 2 y 4 meses. 109.09%. Cuidado a luchar contra estas prácticas. El último grupo de ejercicios. Suponiendo que la cosa cuesta 50,000 y usando hoy como fecha focal, calcular el valor presente, el BP, para cada caso. Otra vez son 2 pagos iguales, uno en el mes T1, el otro en el mes T2. Primero determina el importe de cada uno de ellos y lo colocas en esta columna. Y luego, utilizando el valor de esta tasa, que es la tasa de mercado, calcula el valor presente. Como siempre, haz pausa y adelante. ¿Terminaste? ¿Obtuviste estos? Si es así, te felicito. Has progresado mucho. En conclusión, cada vez que aparezca enganche, simplemente réstalo del valor de la mercancía. Si te aplican esta práctica, el cobro anticipado de intereses, en realidad te están prestando menos y la tasa verdadera es más grande de la que te informan. No existen pagos a plazo sin intereses. Ya vienen incluidos, sin decirlo, en el precio de etiqueta. Hay que evitarlos en la medida de lo posible. Y cuando se habla de tasa de mercado en estas situaciones, en realidad se está considerando la llamada tasa pasiva, que es la que obtenemos cuando metemos nuestro dinero al banco. Hasta la siguiente y no olvides, practica, practica.